determinar el desplazamiento horizontal en el nodo indicado. Para esto habíamos dicho que la fuerza que se necesitaba imponer a la estructura para aplicar el método, en este caso coincidía con una fuerza externa aplicada a la estructura. Entonces, de las dos posibilidades que mencionamos en el ejemplo anterior, perdón, en la vez anterior, se decidió reemplazar la fuerza externa por la que vamos a utilizar en el procedimiento. Entonces, por eso es que el 8 que ven en el diagrama de la izquierda ya no aparece en la estructura original, perdón, en la estructura planteada, porque se reemplazó por la fuerza F que se debe ocupar en el procedimiento. Y de ahí pues ya el resto es lo mismo. Determinamos los elementos mecánicos y las derivadas parciales. En este caso, como es una armadura, pues vemos claramente que no hicimos las derivadas parciales. Esto tiene un sentido. Lo pudimos haber hecho en el momento que determinamos los elementos mecánicos, pero no, bueno, lo que se acostumbra a hacer aquí es elaborar, bueno, más bien organizar los datos de forma tabular. No significa que se deba hacer así necesariamente, o sea, si alguien quiere determinar las derivadas parciales inmediatamente después de haber calculado los elementos mecánicos, como se hizo en vigas, en marcos, etcétera, pues lo puede hacer, es decir, a partir de aquí determinar las derivadas parciales. Sin embargo, por el tipo de estructura que tenemos, se acostumbra, como ya mencioné, a hacerlo en forma de una tabla. Voy aquí a mover un poquito los resultados que se obtuvieron para tener más espacio. El sentido de hacer la tabla no es tanto pues poner los datos simplemente en una forma gráfica de este tipo, sino más bien por la forma en cómo nos quedan las expresiones para calcular el desplazamiento que se nos pide en este tipo de estructuras. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, para armaduras, se tiene lo siguiente. Sobre todo lo podemos ver en los elementos mecánicos que nos salieron. Observen que todos los elementos mecánicos nos salieron de manera constante, es decir, que no hay ninguna variable. Me refiero a las variables que salen de los cortes en vigas, en marcos, etcétera. Entonces, como sale este resultado constante, podemos hacer la siguiente deducción. La energía interna, perdón, no, el desplazamiento, ya ahorita no estamos hablando tanto de energía, sino más bien del desplazamiento, era la normal por la derivada de la fuerza normal con respecto a una fuerza, la fuerza impuesta.
Ahora, observen, es lo que les decía, que todas las fuerzas normales nos salieron constantes, es decir, no salieron términos en funciones de la longitud de los elementos. Ahora, como en una armadura el área de la sección transversal y el módulo elástico también son constantes, todo esto sale de la integral. Es decir, adentro de la integral nada más nos quedaría esto. Pero como es una barra recta, ya lo habíamos visto en los ejemplos anteriores, simplemente esto lo tratamos como dx e integramos de 0 a la longitud. Entonces, aquí arriba nos queda la longitud y esto se transforma en una sumatoria. Entonces, la sumatoria es S sobre todas las barras y es la tabla que vamos a construir. Entonces, los datos que vamos a necesitar de la tabla pues son estos. A ver. Bueno, la barra. Tenemos la barra AC, BC, AD y CD. Entonces, de aquí lo que necesitamos también es la fuerza normal, la derivada parcial de la fuerza normal con respecto a F y la longitud respectiva con sus propiedades mecánicas. Ahora, en este lado vamos a tener el producto pues de todo esto. ¿Sí? Aquí el único detalle es que vamos a tener que considerar también en este punto bueno, sí, considerar el valor de la fuerza, ¿sí? Entonces, independientemente de la tabla, recuerden que cuando llegamos a la parte de las integrales, debemos tener en cuenta que se asigna un valor numérico a la fuerza, ¿sí? Aquí es donde viene el cambio. En todos los ejemplos anteriores habíamos puesto que la fuerza valía 0 porque no había ninguna fuerza que coincidiera donde pusimos la fuerza que usamos para aplicar el método. En este caso observen que hay una fuerza, esta, que coincide con la fuerza que aplicamos en la estructura que bueno, se planteó al inicio del procedimiento. De hecho, fue la fuerza que reemplazamos. Entonces, siempre que hagamos esto, el valor de la fuerza ya no va a ser 0, sino más bien va a ser el valor de la fuerza que reemplazamos. En este caso, va a ser 8. Entonces, cuando hagamos el producto, consideramos que reemplazamos el valor de F con 8. ¿Dudas con esto?
Bueno, si no hay dudas, continuamos. Esto fue porque en esta vez sí hubo una fuerza que tuviera valor, ¿verdad, profe? Exacto, sí. Obsérvalo de aquí. La fuerza que impusimos, de hecho que reemplazamos, coincide con una fuerza del mismo tipo en ese lugar. Entonces, aquí sí, la fuerza no vale cero, tiene el valor de la fuerza que reemplazaste. ¿Sale? Bueno, entonces, aquí pues ya nada más llenamos esta tabla. Bueno, esta tabla lo hicimos porque nos quedaron, en lugar de integrales, nos quedó una sumatoria. Entonces, por eso es que se acostumbra a hacerlo así, aunque no es algo obligatorio. O sea, pueden hacer las derivadas, al final sustituirán las integrales como le habíamos hecho en los otros ejemplos. Nada más que, bueno, como les digo, esta es una forma tradicional de hacer esto, pero para nada que es obligatorio. Entonces, aquí ya nada más llenamos la tabla con los datos que obtuvimos. Aquí es menos 5 cuartos de F. La barra AD lo tenemos aquí, es menos 3 cuartos por F. La barra BC es 3 medios. Y la barra CD es menos 5, perdón, es CD, aquí está, 5 cuartos positivo. Si se dan cuenta aquí, una particularidad de las derivadas parciales que vamos a tener en esto, bueno, en este tipo de estructuras, es decir, en, en armaduras prácticamente. Dejen aquí, vuelvo a reiniciar mi pizarrón porque como pueden ver en pantalla, quién sabe qué pasó aquí. Dejen nada más reinicio el pizarrón. Aquí está. Bueno, aquí decíamos que una particularidad de, de las armaduras, cuando utilizamos este método, es que las derivadas parciales nos van a quedar siempre constantes. ¿Sí? O sea, no va a haber ninguna variable ni nada de eso. Una constante que puede surgir puede ser cero, sí, pero bueno, eso va a ocurrir en las barras donde explícitamente no tengamos a f. Entonces, observen que aquí las derivadas parciales únicamente son las constantes que acompañan a las fuerzas. Puede ser cero, y eso va a ocurrir en las barras donde tengamos expresiones que no contengan explícitamente a f. Eso ténganlo presente. Ahora, la longitud de cada barra. De la barra AC, por los datos que tenemos aquí, pues es 5. De la barra AD es 6.
de la barra BC, que es esta, es 3. Y de la barra CD vuelve a ser 5. Ahora, propiedades de la sección transversal y del material. Para la CD y la AE, ya se había comentado que íbamos a considerar 2 y 1 para las demás. Entonces, CD y AD valen 2. Y para el resto 1. Entonces ya nada más aquí hacemos la multiplicación que nos pide el lado derecho. Ahora, dividí esta tabla en dos partes porque aquí vamos a hacer una sumatoria. Muchos lo ponen desde aquí, pero bueno, considero más claro dividir la tabla de este modo. Y aquí es claro que nada más vamos a hacer la sumatoria de este término. De nada de esto se va a hacer la suma. ¿Sí? Entonces, nada más hay que tener en cuenta que al hacer la multiplicación, la f la vamos a reemplazar por el valor numérico de 8, en este caso. Por ejemplo, considerando que f vale 8, entonces aquí sería menos 5 cuartos por 8, por esta cantidad, por la longitud, dividido entre 2. Si lo hacen de esa manera, nos va a quedar lo siguiente. 25 medios. ¿Dudas con esto? Bueno, si no hay dudas, entonces continuamos. Tenemos aquí el, bueno, 3 cuartos, 3 entre 4. Aquí va a salir 27. Y 50. Disculpe, profesor, no daría 31, bueno, 125 cuartos en la de AC. Sí, profe, en la primera. A ver, Sí, profe. Bien me da 31.25. sí. A ver, déjenme checo entonces. Denme un instante. Sí, perdón, sí, tiene razón. Es 125 sobre cuarto, sobre 4. Déjenme entonces verifico lo demás. 125 sobre 4. Es lo que les resultó, ¿verdad? Sí, profesor. Entonces, a ver, denme un momento para verificar el resto de los resultados. Sí, entonces es 6. Sí, están mal. Bueno, aquí no sé qué es lo que estaba pasando, pero bueno, a ver. El segundo me da 108. No. No, 27, sí estaba bien ese. Sí, estaba bien. Sí, lo que pasa es que ahora cambié los datos en mi calculador. Estaba bien, perdón. Sí, gracias a todos modos. 27. Ahora, vamos con el tercero. El tercero, 54. Sí. Y el último, eh, 125 sobre 4 nuevamente. Sí, es esto. Entonces, hay que hacer la suma. Profe,
Pero que ¿Sí? no 2A era para las barras CD y AD. Sí, aquí lo estoy, a ver, CD y AD, perdón, sí tienes razón, CD y AD. La que está mal es esta. Sí, sí tiene razón. Ajá. Sí, lo estoy invirtiendo. Entonces hay que volver a hacer, bueno, la operación. Esto por 2 y esto entre 2. 27 entre 2. Comprueben que da efectivamente eso. ¿Sí? Sí, porque el primero lo estaba dividiendo entre 2, entonces para quitar ese factor lo multiplico y este lo estaba multiplicando por 1, entonces, perdón, lo estaba dividiendo entre 1, entonces al dividir entre 2 pues ya queda este resultado. Sí, Sí, gracias compañera que me corregiste. A ver, vamos a hacer la suma. La suma me da 645 sobre 4. Recuerden que este A por E lo tenemos que mantener al final de del cálculo, porque no dimos un valor explícito de ninguna de esas dos cantidades. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? no, profesor. ¿No? Entonces, recuerden que la suma de integrales, o sea, la suma que acabamos de hacer, es el desplazamiento. Entonces, el desplazamiento tiene esta magnitud. Ahora bien, este sería el resultado que se nos está pidiendo. Nada más hay que tener en cuenta que como pusimos la fuerza, es el desplazamiento que estamos suponiendo. Entonces, eso significa que como el resultado salió positivo, efectivamente este punto se desplaza a la izquierda. ¿Dudas? No, profe. ¿No? Bueno, entonces, eh, ya vimos, varios ejemplos de este tema, entonces lo podemos dejar por visto y pasamos al siguiente, que es una derivación de este tema. Se llama trabajo mínimo. Voy a quitar un momentito la pantalla para poner el nuevo ejemplo. Bueno, el ejemplo que vamos a resolver, como dije, es una derivación de este procedimiento, o sea, no digamos que en el sentido de los conceptos no es algo nuevo, nada más que ahora el procedimiento lo vamos a aplicar a otras cosas, o sea, a otros cálculos. Bueno, aquí vemos un marco que es el que vamos a utilizar como ejemplo. Ahorita vamos a ver de qué trata todo esto. Entonces, este tema se llama trabajo mínimo. Y esto ocurre por la siguiente razón. O sea, ¿por qué se le llama así? Tiene, la siguiente explicación. Una estructura de cualquier forma en la que se aplican
una serie de fuerzas de cualquier tipo. Como sabemos, en sus apoyos, siempre que no se indique lo contrario, el desplazamiento es igual a cero. Entonces, esto lo aprovechamos para tener ecuaciones adicionales en una estructura hiperestática de modo que puedan encontrarse las reacciones. Es decir, a partir del segundo teorema de Castiliano sabemos que el desplazamiento es igual a el... Bueno, vamos a poner todas las integrales. La normal por la derivada de la normal con respecto a una fuerza. Y estamos pensando en el caso bidimensional, ¿sí? Entonces, tenemos tres integrales. Una donde lleva la cortante y otra donde lleva el momento. Entonces, la cortante aquí lleva el módulo de rigidez acortante y el momento lleva el momento de inercia. Entonces, nada más hay que tener en cuenta que cuando dedujimos la integral de la cortante, le debemos de incluir un factor de forma. ¿Sí? Esto ya se vio en la deducción correspondiente. Entonces, pero en los apoyos, como el desplazamiento es cero, y siempre que no se diga que los apoyos se desplazaron, esto va a ser cero. Además, esto lo podemos hacer por cada reacción. Recuerden que en los apoyos podemos tener varias reacciones. Entonces, podemos, por cada reacción, plantear una ecuación de este tipo. Por lo tanto, a esta expresión le llamamos trabajo mínimo. Ahora, ¿por qué se le llama trabajo mínimo? Tengan en cuenta que el desplazamiento era la derivada de la energía interna con respecto a una fuerza. Y esto era el desplazamiento. Esto es el segundo teorema de Castiliano, lo que tenemos a la izquierda. Y lo de la derecha es la aplicación de las fórmulas que obtuvimos para el trabajo interno. ¿Sí? Entonces, esta era una particularidad de estructuras reticulares. En sí, el trabajo, bueno, perdón, el segundo teorema de Castiliano es este que estoy encerrando en el rectángulo de la izquierda. Y nosotros obtuvimos, por medio de las expresiones que se dedujeron al inicio, pues esta fórmula. Pero en los apoyos, el desplazamiento, siempre que no se indique lo contrario, es este. Ahora, el detalle de esto es que se les llama trabajo mínimo
esto es lo que estamos igualando a 0. Siempre vuelvo a insistir mucho en esto porque es importante que no se indique un desplazamiento en los apoyos. Ahora, aquí nada más hay que tener en cuenta lo siguiente. Aplicando la primera ley de la termodinámica, ustedes ya saben que la energía interna es igual en magnitud al trabajo externo. De ahí que aunque el trabajo explícitamente no se muestra aquí en la ecuación, por el hecho de tener la derivada y aplicando los conceptos de cálculo correspondientes, pues llegamos a la conclusión de que el trabajo es mínimo bueno, si los apoyos se encuentran o no hay desplazamiento en ellos más bien. Cuando sí hay desplazamiento, entonces esta expresión ya no es como tal así. Ya hay que considerar el desplazamiento en los apoyos. Entonces, bueno, ahorita lo que vamos a hacer es aplicar el segundo teorema de Castiliano para resolver estructuras hiperestáticas. ¿Cómo le vamos a hacer? Por cada reacción por cada ecuación que se necesite, agregar al sistema de ecuaciones que nos da el equilibrio en 2 dimensiones, vamos a tener una expresión como la que tenemos aquí arriba, como esta. Entonces, estas ecuaciones van a ser tantas como sean necesarias de acuerdo a la estructura en particular. De modo que vamos a tener un conjunto de ecuaciones que nos van a permitir encontrar las reacciones en una estructura hiperestática. Dense cuenta que aquí vamos a la inversa de lo que hemos hecho en los días anteriores. En las clases anteriores vimos que, a partir de las fuerzas y reacciones se obtenían los desplazamientos. Aquí, a partir de que se conoce el desplazamiento en los apoyos, en este caso es igual a 0, vamos a obtener las reacciones. Ahora, la mejor manera de comprender esto es, pues, con un ejemplo. Entonces, aquí vamos a ver lo siguiente. La estructura que vamos a resolver es esta. Bueno, lo primero que vamos a realizar aquí es lo siguiente. En primer lugar, vamos ahora a resolver la estructura hiperestática y aplicando básicamente los conceptos del segundo teorema castiliano, pero sí hay que hacer algunas modificaciones adecuadas. No son algo muy complejo, nada más digamos que hay que tener en cuenta algunas cosas que se obtienen al observar lo siguiente. Primero, vamos a determinar algo que se llama el grado de hiperestaticidad. El grado hiperestático es el número de fuerzas internas o externas que vuelven a la estructura hiperestática. Entonces, hay dos tipos, interna y externa. Ahorita vamos a enfocarnos básicamente en el grado hiperestático externo, que ese se determina de la siguiente forma.
es el número de reacciones menos el número de ecuaciones de equilibrio. ¿Sí? En este caso, para determinar el número de reacciones, pues simplemente identificamos los apoyos que tiene la estructura. ¿Sí? O sea, este es un apoyo fijo y este es un apoyo empotrado. En total, ¿cuántas reacciones tendríamos en esta estructura? Dijo empotrado y fijo, ¿verdad? Serían 5. Claro, 5. Muy bien. Entonces, tenemos 5 reacciones y 3 ecuaciones de equilibrio, porque estamos en el caso bidimensional. Entonces, el grado hiperestático en esta estructura es 2. Esto significa que hay dos fuerzas, enfocándonos en las reacciones, que nos están haciendo que la estructura sea hiperestática. Estas dos reacciones ahorita las vamos a determinar ya específicamente, o sea, ¿cuáles son esas dos fuerzas? Ahorita lo vamos a ver. Pero, entonces, este grado hiperestático también nos dice que además de las ecuaciones de equilibrio que conocemos, o sea, las 3 que hemos manejado hasta ahorita, necesitamos 2 ecuaciones adicionales para poder resolver la estructura por completo. Entonces, significa que vamos a tener 2 de estas ecuaciones adicionales para resolver el problema. ¿Sí? Entonces, ya una vez que tenemos el grado hiperestático, lo que sigue es determinar cuál de esas 5, o sea, refiriéndonos a los apoyos, son esas dos fuerzas que me están volviendo la estructura hiperestática. ¿Sí? Para esto, pues es conveniente hacer un nuevo diagramita. Ahorita lo voy a hacer. Entonces, aquí tenemos ya nuestro diagrama que vamos a trabajar. Y no es que sea una repetición de la estructura, sino que aquí vamos a hacer algunas modificaciones que tienen que ver con el grado hiperestático. ¿Sí? Eso lo vamos a ver ahorita ya claramente con lo que vamos a hacer enseguida. Entonces, bueno, las 5 reacciones son estas que estoy indicando en la pantalla en color rojo. Naturalmente estoy suponiendo los sentidos de las fuerzas. Si estoy bien o no, eso lo van a decir los resultados. Pero bueno, esas son las 5 reacciones de manera gráfica. Ahora, el grado hiperestático me dice que hay 2 fuerzas que están volviendo a la estructura hiperestática. A esas 2 fuerzas les vamos a llamar fuerzas redundantes. Entonces, son 2, porque así lo dice el grado hiperestático. ¿Y cómo le vamos a hacer para determinarlas? Bueno, para determinar las fuerzas redundantes, lo único que vamos a hacer es eliminar el número de fuerzas que nos indica el grado hiperestático, pero de modo
que la estructura quede isostática y estable, ¿sí? Por ejemplo, el grado hiperestático nos dice que debemos quitar 2 fuerzas. ¿Cuáles 2 de esas 5 quitarían? ¿Las 2 verticales? Bueno, quitamos esas 2. Este es un caso que quisiera tratar más adelante. Ahorita lo vamos a hablar más detalladamente, porque efectivamente digamos que esa es una posibilidad para elegir las fuerzas redundantes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay varias opciones. Bueno, ahorita el compañero ya dio una opción. Ese caso me gustaría tratarlo un poquito más adelante. Entonces, ahorita volvemos a él. ¿Y cuál sería otra opción? Es una segunda opción. Una tercera. Las 2 del apoyo fijo. Ese es uno de los casos que quiero tratar inicialmente. Si quito estas 2 del apoyo fijo, díganme si no, es lo mismo que si no tuviera este apoyo. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Ahora, en ese caso, la estructura es isostática, pero también estable, porque afirmamos que no hay ninguna inestabilidad. Si lo recuerdan de sus clases de estructuras isostáticas, pues seguramente resolvieron marcos con este tipo de apoyo. ¿Sí? Entonces, o más bien muy parecidos al que tenemos aquí, de hecho, planteado. Entonces, esta estructura es isostática y estable. Entonces, esta es una tercera posibilidad. ¿Habría una cuarta? Sería quitando 2 fuerzas del empotrado, ¿no? Entonces, ¿cuáles 2? ¿Cuáles 2 quitarías? Puede ser el momento también, ¿eh? O sea, hay que tenerlo presente. Quitaría el momento y la vertical. ¿Está? Sí. Sí. Observen que esta elección nos deja únicamente una fuerza. Si estamos pensando en reacciones, díganme si no, esto es equivalente a poner un apoyo móvil de este tipo. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, esa es una cuarta posibilidad, ¿sí? Ahora, antes de continuar, ya me gustaría volver, o sea, ya tenemos 4 posibilidades, puede haber muchas otras más, de acuerdo a las combinaciones que se nos ocurran, pero vamos a analizar las 2 primeras, las que nos dijo el compañero. Si quitamos las 2 reacciones verticales, la primera opción, vean que aquí queda una sola fuerza o de reacción, y esto equivale a un apoyo móvil. En este caso, es un apoyo poco común, pero se le llama apoyo guiado. Se representa por medio de una especie de carrito empotrado. O sea, el carrito, dense cuenta que está en el sentido donde se puede mover. Ahora, pensando en estos apoyos, sobre todo en que esto se puede desplazar hacia abajo y esto también, y en las fuerzas aplicadas, ¿qué sucedería con esa estructura? No es estable. Exacto, no es estable. ¿Por qué? Vean, no hay restricción en el sentido vertical, pero la estructura en la barra de arriba tiene una fuerza que empuja hacia abajo. Entonces, esto significa que habría movimiento en ese sentido.
De ahí que se deduzca que esta estructura planteada de este modo es inestable. ¿Queda claro esto? Bueno, si no hay dudas, Sí. entonces, ¿por qué comento esto? Porque vean que de las opciones que dijimos, algunas pueden ser estables y otras pueden ser inestables. No vamos a llegar absolutamente a ningún resultado si utilizamos estructuras inestables. Por eso es que les digo, para elegir las fuerzas redundantes, necesariamente la estructura tiene que ser estable. Si no es así, va a haber cierta parte del procedimiento en la que ya no vamos a poder hacer nada. ¿Queda claro? Bueno, entonces, si no hay dudas, vamos a elegir dos fuerzas de modo que la estructura quede isostática, pero también estable. Uno de los compañeros nos había dado la opción de, bueno, creo que fue una compañera, quitar todo el apoyo fijo. Es decir, quitando esta reacción y quitando esta, es como si no tuviéramos apoyo. Entonces, vamos a elegir esta opción. Naturalmente puede haber otras, pero nada más hay que asegurarse que la estructura sea estable. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, profesor. Bueno, ¿cuál es la duda? Quitamos las dos fuerzas por el grado de hiperestaticidad, ¿verdad? Exacto, sí, por el grado hiperestático. Ah, ok, gracias. Vamos a suponer que el grado hiperestático hubiera sido 4. En esa hipótesis debimos quitar 4 reacciones. O sea, el grado hiperestático nos dice cuántas fuerzas quitar. Gracias. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, profesor, gracias. Bueno, entonces, esas fuerzas que quitamos justo son las fuerzas redundantes. Es decir, que quitamos a la reacción A en X y a la reacción A en Y. Vuelvo a insistir porque esto es importante. No necesariamente debe de haber una sola opción para elegir las fuerzas redundantes. Pueden haber varias. Lo único que debemos de cuidar es que la estructura que quede sea, además de isostática, estable. Entonces, nosotros vamos a elegir esta opción. Bueno, son de las que se comentaron en las opciones que dieron, hace un momento, la participación de varios de ustedes. Entonces, una de las elecciones nos produce una estructura estable. Entonces, vamos a elegir esta. Y digamos que este es el primer paso. El grado hiperestático y la selección de las fuerzas redundantes. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. ¿No? Entonces, ya una vez que determinamos las fuerzas redundantes, lo que seguiría, recuerden que el segundo teorema castiliano lo que nos dice como parte del procedimiento es que debemos de aplicar fuerzas ficticias de valor arbitrario o valor variable, ¿no? Por decirlo así. Entonces, lo que sigue es justamente la aplicación de esas fuerzas. ¿Cómo le vamos a hacer? Esas fuerzas que quitamos, o sea, las fuerzas redundantes, las vamos a aplicar en la estructura, pero no como reacciones, sino como fuerzas aplicadas. O sea, vamos a suponer que no son reacciones, sino fuerzas
de valor arbitrario que impusimos a la estructura. No conocemos su valor, pero las vamos a pensar no en el sentido de que son reacciones, sino simplemente son fuerzas impuestas a la estructura. O sea, observen, primero quité el apoyo, pero dejo esas fuerzas como aplicadas, como si no fueran reacciones, sino como parte del sistema de fuerzas que actúan en la estructura. ¿Queda claro esto? Bueno, si no Sí, hay profe. dudas, si no hay dudas, continuamos. Entonces, hasta las puse de otro color. Las reacciones son las que están en rojo y las fuerzas impuestas que nos pide el método son las que están en color verde y son las mismas que denominamos fuerzas redundantes. ¿Vale? Bueno, entonces, lo que sigue ya es algo conocido, todo lo que hicimos en realidad del segundo teorema castiliano. Miren, ya nos apareció la indicación de que ya va a terminar la videollamada, entonces termino esta y continuamos en la siguiente para no tener interrupción. Sí, profesor. Sí. Así como las que ya, que ya conocemos a partir de haber resuelto los ejemplos anteriores. Al final, vamos a tener que resolver un sistema de ecuaciones, pero bueno, eso ya es otra cuestión. Entonces, vamos a empezar por el cálculo de las reacciones. Para esto, pues, lo primero que tenemos que hacer es concentrar la fuerza distribuida. Ya sabemos que el valor de la fuerza distribuida es el área de la figura. Entonces, el área de este rectángulo, ¿cuánto es? 30. Bien. 30. Y se coloca en el centroide de la figura, o sea, a 5 pies en este caso. Dense cuenta que aunque son unidades inglesas, pues no hay que hacer ninguna conversión en este caso. El E por I, dense cuenta que es constante en todas las barras. Bueno, por último, entonces, ya tenemos esto. Entonces, aplicamos la ecuación de sumatoria de momentos igual a 0, pero en donde haya más incógnitas. En este caso, como vamos a calcular las reacciones, las incógnitas son las reacciones. ¿En qué nodo hay más incógnitas? En el D. En el D, sí, bien. Entonces, aplicamos aquí esta ecuación. Esta fuerza pasa por el punto, esta también, pero como estamos sumando momentos, aunque el momento está justo en ese lugar, ese sí lo consideramos. De acuerdo a la convención que acabo de señalar, el momento en D, dense cuenta que gira antihorario, o sea, negativo. Posteriormente vamos a tener en cuenta todas las demás fuerzas. Bueno, esta vale 10. Entonces, respecto de D, gira en sentido antihorario. Entonces es menos 10 por la distancia que hay de aquí hacia acá, que son 10. Luego 30, respecto de D, gira en sentido antihorario. Entonces también es negativo. Menos 30 por la distancia de esa fuerza a el punto D.
que como vemos es 5. Ahora, AX, aunque está alejado del punto D, vemos que también pasa por el punto. Entonces, no genera momento. Finalmente, AY, respecto de este punto, gira en sentido horario. Entonces genera momento positivo de acuerdo a la convención que tenemos nosotros. La distancia de aquí a aquí, perdón, a aquí, como vemos también es 10. Y ya tenemos la ecuación correspondiente. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. ¿No? Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. Tenemos momento D y AY. ¿Cuál es la incógnita? Ayer, El ¿no? momento. Ajá. Bueno, aquí ya tenemos dos opiniones encontradas. Bueno, un compañero opinó que AY y otro compañero opinó que el momento. ¿Cuáles son las reacciones aquí? Desde el punto D. Punto. Exacto, las de D. Entonces, estas son las reacciones. Por lo tanto, la incógnita es momento D. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque aquí es donde puede haber problemas. ¿Sí? Si despejamos a Y, al final, cuando derivemos, vamos bueno, la derivada, aunque esté bien hecha en el sentido del cálculo, al final no nos va a dar los resultados correctos. Porque el despejar una o la otra nos lleva a expresiones completamente distintas. Por ejemplo, si despejamos a Y, hay que dividir todo entre 10. Si despejamos el momento, no hay que hacer esa división como lo que estoy poniendo aquí. Entonces tengan mucho cuidado con esa situación de cuáles son las incógnitas. Entonces la parte numérica, o sea, esto me da menos 250. Tengan presente siempre esto. Las incógnitas, cuando estamos calculando las reacciones, pues son las reacciones. Y es lo que vamos a tratar de despejar. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, entonces continuamos. Vamos con la sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos estas dos. Y la de aquí arriba. Entonces, es AY más DY menos 30 igual a 0. Entonces, por las observaciones que dijimos hace un momento, ¿cuál es la incógnita aquí? De Y. DY. Muy bien. Por último, la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. De aquí, tenemos esta y esta otra, que vale 10, como lo podemos ver aquí. Entonces, perdón, y de X también. Entonces tenemos AX más DX menos 10 igual a 0. Por las observaciones mencionadas hace un momento, la incógnita es de X y al despejar nos da 10 menos AX.
tengan en cuenta lo siguiente. Tratamos siempre, bueno, de que el despeje nos quede positivo, pero una cosa más que eso, bueno, importante más allá de eso, es que las fuerzas redundantes deben de aparecer en alguna de las reacciones que acabamos de calcular. No necesariamente tienen que aparecer en todas. Por ejemplo, la reacción a X nada más aparece aquí. La reacción a Y aparece aquí y acá, pero no en la última. O sea, no necesariamente las fuerzas redundantes, perdón, tienen que aparecer en todas las reacciones, pero al menos en una debe de estar, como es el caso de AX, solo está en una. Si no hay las fuerzas redundantes, si no aparecen en ninguna ecuación, entonces algo anda mal. ¿Sí? Al menos en una tienen que aparecer. ¿Dudas con esto? No, profesor. Bueno, entonces continuamos. Continuamos. Ya que tenemos las reacciones, pues recuerden que lo que sigue es la determinación de los elementos mecánicos. ¿Cuántos cortes ven en esta estructura? Tres. 3. 3, muy bien. Sí. Entonces, tenemos uno por aquí, otro, bueno, puede ser arbitrario. Recuerden que esta la pongo como línea punteada para tratar de representar de que esta fuerza no es una real, sino más bien es la representación del rectángulo. Entonces, cuando consideramos los cortes, tomamos en cuenta únicamente las fuerzas reales aplicadas a la estructura, o sea, en este caso el rectángulo, no el 30. Entonces voy a hacer este otro corte por aquí. Y tenemos aquí un corte más. Bueno, aquí tenemos las secciones. Entonces, vamos a analizar, bueno, uno por uno. Empezando por este. Nada más tengan en cuenta que cuando analizamos un corte debemos de ignorar el resto, ¿sí? Ya lo representamos varias veces con los ejemplos que vimos la vez anterior. Bueno, en el tema anterior, perdón. Entonces, cuando analizamos la sección 1, nos enfocamos únicamente en este, suponiendo que los demás no están, y tenemos dos pedacitos que debemos de considerar. Este, o el pedazo de arriba que contempla a todo esto. Como de costumbre, yo voy a elegir el pedacito que genera menos trabajo, o sea, el pedacito de aquí abajo. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces continuamos. Si algún algún corte no les queda así muy claro o la cuestión visual como que no es muy evidente, igual y podemos dar detalles adicionales como lo hicimos en los ejemplos anteriores para ver cuál pedacito elegimos. Bueno, aquí esto claramente está del lado izquierdo, entonces nos quedamos, bueno, la convención de signos, perdón, es que el momento interno sea antihorario. Las reacciones a X y a Y, perdón, estas no son reacciones. Más bien, dijimos que cuando estamos aplicando el procedimiento, son fuerzas que se imponen a la estructura, no tanto como reacciones. De hecho, vean, las reacciones son las del punto D.
Entonces, estas se siguen tratando como fuerzas, no como reacciones. Entonces, los límites de la variable x, como lo pueden observar, van de 0 a 10. Esta barra queda cortando a la barra que tiene propiedades E por I. Entonces, eso lo pongo aquí. Y ya sabemos, aplicamos las ecuaciones de equilibrio, en este caso solo una, que es la de sumatoria de momentos en el corte, y lo igualamos a 0. Entonces, la sumatoria de momentos en el corte igual a 0 nos produce la siguiente ecuación. Menos momento, estamos ubicados aquí. Esta gira respecto del corte en sentido antihorario. Entonces es menos AX por la distancia X. Aquí mejor le pongo paréntesis para no, bueno, algo más evidente. A subíndice X que multiplica la variable X. Aquí hay que ser muy claro en cómo escribimos todo esto, porque si lo dejamos como había, bueno, como había puesto al principio, va a parecer que esto es AX al cuadrado, y no es así. A subíndice X que multiplica a la variable X. ¿Sí? Por eso lo puse aquí más chiquito. Entonces, la fuerza AY pasa por el punto, aunque esté alejado, lo igualamos a 0. De aquí pasamos la incógnita, que es el momento interno, al otro lado de la ecuación para obtener, bueno, para volverlo positivo y evitar errores de despeje. Ya tengo el momento. Lo que sigue son las derivadas parciales. Ahora bien, las derivadas parciales van a seguir la regla que vamos a comentar ahorita. Dense cuenta que aquí impusimos dos fuerzas, que son las fuerzas redundantes. Entonces, el número de fuerzas redundantes me va a decir cuántas derivadas voy a hacer. En este caso, como tenemos dos fuerzas redundantes, voy a hacer dos derivadas, cada una con respecto a una de las fuerzas redundantes. Es decir, que una derivada con respecto a AX y una derivada con respecto a AY. Si fueran más fuerzas redundantes, entonces tenemos más derivadas. Si fueran menos, entonces tenemos menos. ¿Queda claro esto? Sí, profesor. Entonces, profesor, con lo que acabo de decir, si por alguna extraña razón nos salen más de dos derivadas, ¿estamos mal? Sí, porque el número de derivadas está determinado por el número de fuerzas redundantes. Por ejemplo, en este caso, en la estructura que estamos resolviendo, si haces solo una derivada parcial, o si haces 3 o 4, hay un error, porque el número de derivadas debe de coincidir con el número de fuerzas que tienes aquí. ¿Queda claro? Sí, profesor, gracias. Sí. Sí, por decir aquí, si tuviéramos 7 fuerzas aquí, vamos a suponer que tuviéramos 7, entonces tendríamos que hacer 7 derivadas. Si tenemos 5, pues solo 5. En este caso tenemos 2, entonces hacemos únicamente 2 derivadas con respecto a cada una de esas fuerzas. Entonces, si derivamos esta función con respecto a AX, ¿cuánto nos queda? X. Menos X. X, ajá. Menos X, ajá, porque hay que agregarle el signo que tiene el término, ¿sale? Ahora, si derivamos esto con respecto a AY, ¿cuánto nos queda? 0. 0. 0, exacto. Bueno, y este es un ejemplo
de que puede ser que alguna de las derivadas nos dé cero. Creo que en todo lo que vimos estos días no salió, pero bueno, observen que sí puede llegar a dar una derivada como cero. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. No, profesor. Entonces, continuamos. Bueno, hacemos el procedimiento pues para el resto de las secciones. ¿Qué es lo único que ahora sí que resta? Entonces, vamos a analizar ahora la sección 2. Bueno, la sección 2 nosotros dijimos que era esta. Entonces, acuérdense que hay que ignorar el resto de los cortes cuando analizamos una sección. Perdón, sí, el resto de los cortes. Entonces, si cortamos aquí, ignorando el resto, tenemos dos pedacitos. Este o todo esto. Nuevamente voy a elegir todo lo que, bueno, el pedacito que genere menos trabajo, es decir, este. Aquí hay otra cosa adicional. Bueno, si se han dado cuenta, no importa qué corte haga, perdón, de que el número de cortes que haga, siempre le pongo yo X y no manejo X1, X2, X3, etcétera. Como al final estas variables se van a integrar, el nombre de la variable no importa. ¿Sí? Sin embargo, rigurosamente debería ser así. O sea, por ejemplo, este X1, este X2, etcétera. Pero por la cuestión de las integrales podemos omitir esa parte, aunque tengan en cuenta que rigurosamente sí debería ponerle subíndices, ¿no? Entonces, esta es la sección 2. La X, como pueden comprobar del diagrama, nuevamente va de 0 a 10. Y corta una barra que tiene propiedades por I. Ahora, nada más planteamos aquí las correspondientes reacciones. Primero, estamos quedando con el lado derecho, entonces el momento interno es horario. ¿Sí? Después, en este pedacito, únicamente tenemos las tres reacciones que están mostradas en el diagrama, aquí. Ahora, ¿cuánto valen esas reacciones? Pues ya lo tenemos de este lado. El momento lo tenemos aquí arriba, vale 10 AY menos 250. La fuerza en Y, que es de Y, vale 30 menos AY. Y finalmente la de X vale 10 menos AX. Entonces hacemos el mismo procedimiento, aplicamos la ecuación de equilibrio, después de la expresión que resulte, despejamos el momento interno. Si lo hacemos con este diagrama, vamos a obtener lo siguiente. 10 menos A subíndice X, bueno, lo hago más grande mejor. Que multiplica a X menos, no, perdón, más 10 AY menos 250.
Ya, bueno, evité poner esto, pero si no queda claro, pues si gustan lo hacemos, o no sé, ya lo podría dejar así. Profe, el momento lo está tomando como horario positivo. Sí, el momento lo estoy tomando como horario. Pero incluso si lo toman antihorario, al despejar les tiene que quedar este mismo resultado. ¿Sí? Lo que pasa es que no 10 menos AX que hay negativo. Lo que pasa es que yo estoy poniendo ya la expresión que queda despejada. Mira, observa lo siguiente. Si quieres hacemos la ecuación para que se vea claro, ¿sale? Mira. Hacemos la sumatoria de momentos en el corte. Este momento en este caso es positivo. Respecto del corte, esta fuerza gira en sentido negativo, de acuerdo a la convención que estamos poniendo. ¿Sí? Entonces sería menos 10 menos AX que multiplica AX. Después, este también es negativo. Entonces es menos 10 AY menos 250. Esta, aunque esté alejado, pasa por el punto, entonces no se considera y lo igualamos a 0. Ya nada más despejamos y tenemos este resultado. ¿Ya viste? Sí, profe. Pues. Sí, es eso. Ajá. Bueno, de aquí una observación importante. Hay que poner este igual a 0. Rigurosamente, en el sentido matemático, pues hay que ponerlo. O sea, si no, no tiene sentido, pues no es una igualdad. Pero más allá de eso, también nos ayuda a evitar errores de signo. ¿Sí? Entonces, siempre hay que poner este. Eso lo comento porque hay compañeros que a veces lo omiten y en muchos casos al omitirlo puede ocasionar algunos errores cuando despejamos. Esos errores frecuentemente son que el despeje nos queda con el signo contrario. ¿Sí? Entonces, para evitar eso, siempre pongan el igual a 0. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos la expresión para el momento, hay que hacer las derivadas. Ya sabemos que deben de ser estas dos. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. ¿No? Entonces, continuamos. La derivada de esta expresión con respecto a AX, ¿cuánto nos da? Menos X. Menos X. Menos X. Muy bien, exacto, esa es la derivada. Ahora, con respecto a AY, 10. 10. 10. Muy bien. ¿Dudas con esto? No, profe. ¿No? Continuamos. Nos falta un corte, la sección 3. Recuerden que hay que ignorar el resto de las secciones cuando estamos analizando un corte en particular. ¿Sí? Entonces, ignorando el resto de los cortes, si nos enfocamos en la sección 3, tenemos dos pedazos. Este o este. Voy a elegir el que me genera menos trabajo. El del lado izquierdo tiene menos fuerzas. Además que estas expresiones, pues ya vemos que tienen esta forma. Entonces, también, bueno, aquí tendríamos un montón de términos, más lo que generan estas dos fuerzas. Entonces, en este caso, el lado más sencillo es el lado izquierdo,
y vean que tiene la barra completa vertical y un pedazo del rectángulo. El pedazo, si se dan cuenta, no es completo, o sea, no llegan a ser los días, más bien es una distancia arbitraria, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, en primer lugar, ponemos las fuerzas que están aplicadas en un extremo. Ahí está. Luego, la fuerza distribuida, que quedamos que no era completa, solo es un pedacito, y ahorita vamos a determinar el valor correspondiente de este. Por último, nos queda poner las distancias. La distancia que fue cortada, le voy a llamar X. Las distancias que no quedaran cortadas, pues tienen su valor original, que en este caso es 10. Y como me quedé con el pedazo izquierdo del corte, el momento lo pongo en sentido antihorario. ¿Sí? Por último, las variables, bueno, perdón, la variación de la X es de 0 a 10. Y bueno, como lo pueden observar del diagrama original de la estructura, ese corte secciona a la barra que tiene propiedades EPORI, por eso es que pongo aquí estas propiedades de la sección transversal. Ya una vez teniendo planteado el corte, bueno, concentramos la fuerza distribuida. Entonces, la altura del rectángulo es 3. La base es X, entonces el área tiene esta expresión. Y ya saben que se coloca en el centroide de la figura. ¿Sí? Entonces ya tenemos el corte expresado de manera adecuada para poder aplicar la ecuación de sumatoria de momentos igual a 0. Si lo hacen, el momento ya despejado va a tener esta forma. X menos... Va a tener esta forma. ¿Habría alguna duda con esto o quieren que se dé algún detalle adicional? Está bien así, profe. ¿Está bien? Bueno, entonces continuamos, ¿vale? Ya una vez que tenemos el momento interno, pues hacemos las derivadas correspondientes. Con respecto a AX, ¿cuánto nos da? Menos 10. Muy bien. Y con respecto a AY, X. muy bien, X. Bueno, entonces, estos son, bueno, ya terminamos con los elementos mecánicos y las derivadas correspondientes. Vean que esta parte, salvo que son más derivadas en algunos casos, pues se parece a lo que ya conocíamos del método en los ejemplos anteriores, bueno, de lo que hicimos. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, si no hay dudas, Profesor, sí, dime. una pregunta con respecto al diagrama. La Ajá. fuerza que le pega en sentido horizontal no se considera en el corte o en qué corte se está considerando. Bueno, es una pregunta. Sí, no sé si te refieres a esta.
A la de 10. Ajá, ¿en qué corte se considera o no necesita otro corte especial porque pasa por el centro del... Por el centro de la viga, por decirlo así, ¿no? Ok, entonces no se Este, considera. no, lo que pasa es que, bueno, o sea, tu observación es correcta en el sentido de que parece que no la estamos tomando en cuenta, ¿no? Es lo que parece ser, ¿no? Si te das cuenta de los 3 cortes, ninguna incluye el 10. Sin embargo, debes tener en cuenta que las reacciones sí lo incluyen, o sea, sí lo están considerando. De hecho, cuando tú aplicas el método de secciones, como que siempre va a haber o sea, siempre vamos a tener la sensación de que hay una fuerza que no se está considerando, pero en realidad sí lo está haciendo porque ya su influencia ya se tomó en cuenta en las reacciones. No sé si te quede claro esto. Sí, profesor. Entonces, bueno, como ya está considerando las reacciones, por ende se considera, ¿no? Sí, Aunque se está no se considerando consideran las indirectamente. acciones. Sí, eso es, sí. Ahora, nada más ten en cuenta que sí debes de tener el número correcto de secciones, ¿sí? O sea, por ejemplo, si la fuerza de 10 hubiese estado a lo mejor en medio de la barra, ahí sí se tendrá que considerar otra sección. Sí, ahí sí, depende del corte. Mira, por ejemplo, aquí voy a hacer una pequeña estructura. Vamos a suponer que que la fuerza haya estado aquí. Entonces, en este caso tendrías 4 secciones. 1, 2, 3 y 4. Entonces, por ejemplo, al analizar el corte 3, ya sabes, ignoras el resto y tienes 2 opciones. Considerar este pedacito, en este caso, sí lo tienes en cuenta, ¿no? O considerar el otro. En este caso, observa que no se incluye en este otro pedazo. Sí, sí, bueno, eso sí lo tengo claro, pero entonces, bueno, mi observación que hice es siempre que pase por el centro de alguna viga o de algún, bueno, sí, de alguna viga no se va a considerar como un corte extra. Sí, no, con el número de cortes que tienes, siempre que sea correcto, es suficiente. Y muchas veces va a parecer que no estás tomando en cuenta una fuerza. Mira, por ejemplo, nuestra estructura es esta, ¿no? Digamos, donde podría entrar esta fuerza es en el corte 3. Entonces, quitamos esta, y nosotros elegimos este pedacito. Por eso es que no está. Si hubieras elegido el otro pedazo, date cuenta que ahí sí la hubieras tenido que considerar explícitamente. ¿Ya viste? Sí, ok, profesor, bueno, es que sí me pareció un poco raro, pero ya ahorita ya me quedó claro. Sí, Gracias. es eso. Ajá. Y te digo, con que tengas el número de cortes correcto y tu procedimiento esté bien, aunque parezca que falta una fuerza, no importa. O sea, ya se consideró de alguna manera en las reacciones. ¿Vale? Bueno, es eso. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, continuamos con el procedimiento. ¿Sí? Y bueno, ya terminamos esta parte de elementos mecánicos y de reacciones. Ahora, lo que sigue es como tal ya el planteamiento de las integrales. Si lo recuerdan, una vez que ya teníamos determinados los elementos mecánicos y las derivadas correspondientes, procedíamos con el cálculo de las integrales. Aquí también es lo que sigue, nada más que de una manera ligeramente distinta. Si lo recuerdan, antes de plantear las integrales explícitamente, decidíamos
el valor el valor numérico de las fuerzas comparando la estructura que planteamos y la estructura original. Aquí eso no se va a hacer, porque el objetivo es determinar el valor de las fuerzas redundantes por medio de las integrales. Entonces, numéricamente no vamos a hacer nada en este momento y pasamos directamente al planteamiento de los integrales. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Sí. Ahora, entonces, una integral va a incluir el término AX y la otra AY. No se van a combinar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer aquí? Creo que es conveniente hacerlo aquí abajo. Primero, una ecuación va a ser la siguiente. 0 es igual al momento por la derivada del momento con respecto a una de las variables. Por ejemplo, a X. O sea, no vamos a combinar nada aquí que tenga AY. Pero, bueno, más bien, nada que tenga la derivada con respecto a AY, porque esa variable como tal sí va a aparecer. No se van a combinar las derivadas. Esa es la expresión correcta. Es decir, que en esta ecuación únicamente vamos a considerar las derivadas con respecto a AX. ¿Alguna duda con esto? Bueno, si no hay dudas, pues planteemos las integrales como ya lo sabíamos hacer. Los límites de la variable son los límites de la integral y multiplicamos el momento por la derivada correspondiente. Por ejemplo, para la primera integral es 0 a 10 del momento, como lo tenemos aquí, es menos a por x que multiplica x. Ese es el momento. Y la derivada con respecto a ax, porque así lo pide la fórmula, es la primera, o sea, menos x. Y ya de aquí, nada más establecemos el de x y entre 1e por i, porque esas son las propiedades de esta sección. Recuerden que cuando tratamos barras inclinadas, y bueno, siempre que lo hagan como lo vimos en un ejemplo anterior, la diferencial debe de calcularse y esa diferencial va en esta parte de la integral. Se aplica lo que les decía, todo lo que vemos en un método se puede, bueno, lo deberíamos hacer en los siguientes hasta flexibilidades. En rigideces cambia, bueno, esa situación. El segundo corte también es de 0 a 10, como lo pueden comprobar bueno, con su apunte. La expresión del momento es 10 menos AX que multiplica a X más 10 AY menos 250. Ahora, estamos considerando la derivada con respecto a X. Entonces, la derivada es menos X. Aquí nuevamente de X sobre 1e por i, como lo pueden comprobar al observar el diagrama original. Y por último, la sección del corte, la sección 3. Es la integral de 0 a 10
del momento que lo tenemos aquí es AY por X menos 10AX menos 1.5X cuadrada. La derivada con respecto a X, que es la que estamos considerando, es menos 10. Y tenemos un E por I, como lo pueden ver aquí. Vamos a ver si nos cabe aquí toda la expresión. Y ya tenemos, bueno, no cabe. Ya tenemos aquí la primera ecuación. Ahora, como ven, es, es una ecuación integral. No tiene nada de complicado ni hay que meternos en teorías matemáticas que así se llaman, ecuaciones integrales. No hay que ver nada de eso porque hay que tener en cuenta que las reacciones AX y AY son constantes. Entonces, podemos hacer uso de la propiedad que tiene que ver con sacar las constantes de la función, bueno, de lo que se está integrando. Y bueno, por medio de la aplicación de esa propiedad, pues no tenemos más que resolver las integrales sin esas constantes. O sea, no hay que pensar que por el hecho de que es un sistema de ecuaciones integrales hay que aplicar teorías bastante complicadas. En este caso no es así. Sería diferente si estas no fueran constantes. Si fueran funciones a determinar, eso sí es un problemota. Pero, bueno, no es el caso y entonces no hay que pensar que vamos a tener que hacer cosas extremadamente complejas. Bueno, entonces, ya tenemos una ecuación. Vamos a hacer una segunda ecuación, pero ahora vamos a considerar la derivada con respecto a AY. Dense cuenta que el momento lo estoy dejando exactamente igual. Lo único que cambia es la derivada, o sea, el segundo término en cada integral. Ahora, considera las derivadas con respecto a AY. El primer corte, esa derivada es 0, el segundo es 10 y el tercero es X. Entonces, aquí es 0, 10 y X. Si tuviera una tercera ecuación, pues lo que cambia es nuevamente la derivada, ¿sí? ¿Dudas con esto? Bueno, si no hay dudas, dense cuenta que este sistema 1 y 2, como ya dije, es un sistema de ecuaciones integrales y no hay más que resolverlo, o sea, con nuestra calculadora en este caso, porque no está planteado de manera algebraica, entre comillas. Vamos a ver cómo se hace. Pues una opción sería desarrollar, yo no lo recomiendo, la verdad. O sea, por ejemplo, aquí pues tendríamos 4 términos, aquí tendremos 3, igual aquí 4, aquí 3, entonces ya serían 14 integrales que hay que resolver aquí, entonces serían 15.
En realidad sí hay que resolverlas, o sea, las 15 integrales, pero la ventaja que tenemos es que por la sencillez de las expresiones, lo podemos hacer de esta manera. Por ejemplo, en esta ecuación tenemos, bueno, lo único que hacemos es sacamos la AX de la integral y lo que ponemos en nuestra calculadora es menos X por menos X e integramos de 0 a 10. Si hacen eso, nos da lo siguiente. Nos da 1000 tercios. Y como esta constante la sacamos de la integral, pues la dejamos expresada en el resultado que, bueno, que tenemos del cálculo que nos dio la calculadora. Así le vamos a hacer con todos los términos. Vamos a ver la segunda integral. Como son varios términos, hay que hacerlo uno por uno. 10 por X, ¿sí? Entonces, nos da 10 por X. Entonces, el resultado de integrar este término nos da 10.000 tercios positivo. Pero dense cuenta que este término no contenía a la X. El que sí lo tiene es este. Entonces, haciendo lo mismo que vimos aquí, no consideramos el AX, nada más consideramos el menos 1 por X y lo multiplicamos por X. Y al integrar nos queda lo siguiente. Menos 1000 tercios. Pero como este término sí contenía al AX explícitamente, lo dejamos a un lado del resultado. Ya integramos estos dos términos. Ahora vamos con este tercero. Este por este. E integramos. Dense cuenta que es 10 por menos X lo que tenemos que integrar. Y creo que estoy con los signos contrarios. Este es negativo. Y esto es positivo, perdón. Ahí. Porque estamos multiplicando por menos X. Entonces, aquí me da el resultado de esta integral, me da menos 500. Como tenía el término AY, pues le dejo AY aquí. Y, bueno, aquí está. Nos falta menos 250 por X. Me da 12.500. Y ese término no tenía ni a X ni a Y. Y entonces así le vamos a hacer para el resto de las integrales. Por ejemplo, la última. Haciendo exactamente lo que les mostré con estas dos primeras integrales, nos queda lo siguiente.
Entonces, de este modo, ya nada más nos quedaría simplificar y hacer exactamente lo mismo con la integral de la ecuación, bueno, con las integrales de la ecuación 2. También dense cuenta pues que es un sistema de ecuaciones ordinario que vamos a tener que resolver también. Miren, bueno, entonces ahorita ya no nos da tiempo de terminarlo. Lo terminamos con, bueno, en la siguiente clase y ya pasaríamos al siguiente tema que se llama trabajo virtual. No dimos más ejemplos de esto porque vean que se aplica lo mismo que que el segundo teorema de Castiliano. Entonces, por esa razón, ya ven que, bueno, lo único que digamos que es nuevo es la cuestión de determinar el grado hiperestático y posteriormente elegir adecuadamente las fuerzas redundantes. Después se aplica el procedimiento de los elementos mecánicos y las derivadas. Y por último se está resolviendo un sistema de ecuaciones. Entonces, fuera del sistema de ecuaciones y el grado hiperestático, todo lo demás es muy similar a lo que ya ustedes conocen. Entonces, por eso es que nos vamos a dar un segundo ejemplo. Y vamos a pasar entonces para la siguiente ocasión a trabajo virtual. Entonces terminamos este ejemplo la próxima ocasión. Buen día a todos, buen fin de semana. Nos vemos el próximo martes. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor.